gobiernos, todas las autoridades han dicho siempre que el Ecuador necesita construir otra refinería, pero nadie quiere hacerla en donde está ya listo el terreno para construir la refinería del Pacífico. ¿Por qué? Por odio político, por odio a la revolución ciudadana, y en las mismas expresiones del exministro Pablo Campana, ministro de Lenín Moreno en ese entonces, él dice que tenía listo varios inversionistas para construir la refinería, y lo pararon. Hubiéramos ya esa refinería aquí generando empleo, dinamizando la economía de los ecuatorianos. Lo pararon, y ¿qué es lo que hacen ahí? Pretender poner un proyecto fotovoltaico en una zona que ustedes conocen es nublada. Además, para poder poner un proyecto debe haber varias condiciones. Primero, el estudio técnico, el estudio económico y el estudio legal. La detección de las necesidades primero, y esa necesidad debe constar en el plan maestro de electricidad. Pues en este caso, en el proyecto fotovoltaico del Aromo, nunca existió ninguno de los tres, ni el análisis legal, ni técnico, ni económico. De hecho, se adjudica el proyecto fotovoltaico y después se lo incluye en el plan de electricidad. Allí probablemente habrá responsabilidades por peculado en contra de las autoridades, y se pidió que se envíe a Contraloría para que se investigue la parte precontractual y contractual de este proyecto. Y esto ya como manera de anécdota, el ministro se me acerca al oído y me dice: es que es más fácil ponerlo ahí porque el terreno está listo. Le digo: pero ministro, es una zona nublada. Enviaron a cambiar la legislación para poder pagarle a la empresa, genere o no genere la energía como era antes con las barcazas. Así que, bueno, este proyecto está todavía, pero aún se debe continuar con el proceso de fiscalización. Lamentablemente, por la muerte cruzada no se pudo continuar. Estas son los hechos más relevantes dentro del proceso de fiscalización y de creación de leyes que me corresponden como ex asambleísta elegida por ustedes, mi pueblo manabita. Muchas gracias y me quedo abierta a las preguntas. Sí, vamos con la siguiente parte de la revisión de cuentas, que son las preguntas. Antes de esto, me permito saludar en esta tarde la presencia de nuestros queridos asambleístas. Raiza Corral está con nosotros. Gracias por acompañarnos, querida Raiza. Lenín Barreto, asambleísta provincial, también está con nosotros. Y nuestra querida concejal de Manta, Ingrid Boven, también. Muchísimas gracias. Dicho esto, vamos con la segunda parte de la rendición de cuentas. ¿Y qué significa esto? Significa las preguntas de los ciudadanos a nuestra querida abogada Luisa González. Hay que mencionar que el informe de rendición de cuentas ya ha estado subido, colgado en la página de Luisa González, y por lo tanto de allí se desprenden las siguientes preguntas. Hay muchas preguntas, pero por cuestión de tiempo solamente vamos a plantear 3 preguntas a Luisa González para que ella proceda a responder. De esta manera se hace el contacto ciudadano entre la autoridad y la ciudadanía. Vamos con las preguntas. Primera pregunta, abogada Luisa González. El expresidente de la República, Guillermo Lasso, decretó la disolución de la Asamblea Nacional fundamentado en una causal de grave crisis política y conmoción interna. ¿Realmente esa causal era suficiente para justificar la llamada muerte cruzada? Gracias. A ver,
En junio del 2022 hubo conmoción interna. Ahí podríamos decir que hubo conmoción interna cuando la bancada de la Revolución Ciudadana puso los cargos a disposición y pedimos que se llame muerte cruzada, porque se estaban dando además matanzas de los ciudadanos por protestas por el alza de los combustibles. Y ahí no se llamó a muerte cruzada. Y acá sí se lo hace. ¿Por qué? Porque él sabía que iba a ser destituido. Y por su vanidad, por su ego, prefirió llamar a muerte cruzada antes que ser destituido. Así que causales para alegar esa conmoción, en mi criterio no las había en junio del 2022, pero lo hizo para no ser destituido. Muchas gracias, abogada. Vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta ciudadana en esta rendición de cuentas. Abogada, respecto al caso de Termoguayas, dice esta pregunta ciudadana, yo seguí ese caso en sus redes sociales. Sus intervenciones fueron espectaculares y es decepcionante cómo muchos servidores públicos no defienden al Estado. ¿Por qué cree usted que avanzó tanto el proceso de mediación reservado en la Procuraduría General del Estado al punto de casi emitir una certificación presupuestaria de 140 millones de dólares para un pago que probablemente resultaría un perjuicio al Estado? No, en realidad no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que haya habido ciertos funcionarios que fueron captados totalmente por la empresa. ¿Y por qué digo esto? Porque en la comparecencia, el abogado del Estado, los representantes del Ministerio de Energía y Minas y el representante, además, de la Agencia de Regulación y Control, presentaron todas las pruebas a medias y defendieron el pago a la empresa. Lo que ellos no sabían es que yo tenía toda la información de Contraloría, información de la misma agencia emitida por departamentos técnicos. Así que solo me queda pensar. De hecho, en la misma comparecencia yo les dije a las autoridades, y eso está grabado, ustedes han defendido a Termoguayas, permítanme a mí defender al Estado ecuatoriano. Así que se los dije de frente, defendieron a la empresa, no defendieron al Estado, y sí da muchas dudas pensar de por qué lo hicieron. Pero dan 140 millones y nos deja eso ahí ya para la especulación. Muchas gracias, abogada. Muy amable. La respuesta a las preguntas de los ciudadanos. Y por cuestión de tiempo, vamos con la tercera y última pregunta, estimada abogada. Estimada Luisa, felicitaciones por los procesos de fiscalización que realizó en su periodo de gestión. Quisiera saber qué va a pasar con el proyecto fotovoltaico El Aromo. Se detectaron irregularidades y no conseguirá la capacidad requerida. ¿Esos contratos van a quedar ahí? Gracias. A ver, esta pregunta es muy importante porque aún está en proceso, ¿no? Se adjudicó el contrato y se firmaron ya contratos dentro de este proceso, pero aún no está funcionando el proyecto fotovoltaico. Aquí lo importante es que se siga la fiscalización, que la comisión que llevó esto a cargo haga el seguimiento dentro de lo que es el proceso en la Contraloría General del Estado para que se haga la auditoría al proceso precontractual y contractual y determine responsabilidades, porque en el Estado, en todo lo que es la administración pública, tú solo puedes hacer lo que te está permitido. Y hay norma expresa sobre cómo deben ser los procesos para llegar a hacer una contratación. Primero debe haber siempre la detección de las necesidades. Y luego de que exista la necesidad, tú procedes a sacar la licitación o lo que corresponda.
En este caso, primero sacaron la licitación, luego adjudicaron y luego de adjudicado lo pusieron en el plan maestro de electricidad, que era la detección prácticamente sin informes de la radiación solar, sin informe legal, sin informe económico, sin informe técnico. Así que aquí corresponde hacer los procesos ante la Contraloría General del Estado para que eso de seguro va a pasar con un indicio de responsabilidad penal a la Fiscalía y probablemente haya peculado. Gracias. Muchísimas gracias, estimada abogada Luisa González. Abogada, hice una omisión bastante grave en este instante, y es precisamente felicitarla por el Día de la Mujer. Ayer fue el Día de la Mujer. Un saludo para todas las damas que nos acompañan, abogada Luisa. Feliz Día de la Mujer. Y ese día no solo es el 8 de marzo, sino todos los días de nuestra existencia. Está ratificado que la mujer está preparada para ocupar cargos públicos, políticos, sociales, deportivos, en todos los ámbitos. Y usted como Manavita nos sentimos orgullosos de tenerla precisamente como nuestra querida representante. Su mensaje a la provincia de Manaví, estimada abogada. Muchas gracias. Partiendo con mujeres, tenemos varias mujeres concejalas, vicealcaldesas, asambleístas, líderes además en sus territorios, sin número de mujeres que desde una u otra actividad lideramos desde la casa, ¿no? Desde la familia. Así que mi abrazo a todas las mujeres. Hemos demostrado que una característica elemental e innata de todas las mujeres es el ser protectoras. Ayer venía en el vuelo con un policía y yo le decía, las mujeres somos por naturaleza protectoras. Protegemos a nuestra gente, protegemos a nuestros compañeros, protegemos a nuestro país, protegemos nuestra familia, damos la vida por nuestros hijos, por nuestra familia. Y yo le decía, incluso usted lo ve en los animales, ¿no? Nadie se mete con una hembra cuando está con sus hijos, ¿no? Nadie. Ni el león se acerca a la leona. Porque sabemos defender y proteger. Esa es una característica nuestra y ha sido una característica de la Revolución Ciudadana, donde, ojo, la bancada con más mujeres en la Asamblea siempre ha sido la bancada de la Revolución Ciudadana. Este es un movimiento político totalmente feminista. La primera mujer presidenta de la Asamblea es de la Revolución Ciudadana. La primera vez que el 40% del gabinete ministerial está integrado por mujeres fue con la Revolución Ciudadana. En cargos que siempre habían sido para hombres estuvo la Revolución Ciudadana como economía, producción, industria, defensa. Ahí hubo varias mujeres. Eso siempre fue relegado para nosotros. Fuimos relegadas de eso y básicamente se lo entregaban a los hombres. Por primera vez fuimos las mujeres y seguimos avanzando. Luisa González no fue la primera mujer candidata a la presidencia, pero sí la primera en pasar a la segunda vuelta, y seguimos trabajando por un Ecuador más justo para las mujeres, para las niñas, para las adolescentes. Y ahí los invito también a seguirse activando, a no tener miedo, a todas mis compañeras mujeres, a siempre estar juntas, y a los hombres también. Ya ellos pueden caminar atrás nuestro. Mentira. Ya, gracias. Muchísimas gracias, estimada abogada. Quiero también agradecer la presencia de don Carlos Panta González, el coordinador de los tuiteros para Ecuador. De esta manera hemos cumplido con lo que establece la Ley Orgánica de Participación Ciudadana en relación a transparentar la gestión a través de una audiencia pública donde la ciudadanía participe
y así lo hemos hecho. Gracias, abogada Luisa González, por su transparencia y honestidad. Muchísimas gracias, buenas tardes con todos y que adelante la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias.